Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy día vamos a continuar con la nueva unidad nombrada anteriormente, que es álgebra y funciones. Bien, el primer contenido corresponde a cuadrado y cubo de binomio. Ya esto es netamente álgebra y nuestro objetivo va a ser calcular el cuadrado de un binomio y calcular el cubo de un binomio. Muy bien. El primer concepto que va a aparecer en su libro es el cuadrado de binomio y se presentan las dos estructuras para poder desarrollarlo. Ahora, el cuadrado de binomio, comúnmente yo creo que si se los preguntan a sus padres, siempre tiene la misma estructura que la que se nombra en el texto, que es el cuadrado de binomio es igual al cuadrado del primer término y haciendo alusión que eso corresponde al primer término y eso corresponde al segundo término, ¿ok? Bien, entonces es igual al cuadrado del primer término más o menos si el binomio es una diferencia, o sea, más o menos, dado el caso, el doble del producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Entonces vamos a desarrollar la primera expresión que nos presentan con esa regla. ¿Ok? En el libro la idea es que ustedes desarrollen tal cual se les presenta, con una imagen, ya el desarrollo del cuadrado binomio de forma pictórica. Desarrollenlo de esa forma. Y después ya pasan a desarrollarlo así como se va a explicar a continuación. Entonces, tengo 3x menos 2y al cuadrado. Bien, entonces primero que tenemos que hacer es aplicar la definición, reconociendo lo siguiente: mi primer término y el segundo término. Mi primer término corresponde a 3x y el segundo término corresponde a 2y. Entonces, comenzamos a desarrollar. ¿Qué decía la frase? El cuadrado de binomio, el cuadrado de un binomio, es igual al cuadrado del primer término. Mi primer término es 3x, entonces 3x al cuadrado. Más o menos si el binomio es una diferencia. En este caso es una diferencia, entonces menos. ¿Menos qué? El doble, o sea, 2 por el producto entre el primer término por el segundo término. Entonces por 3x por 2y. Primer término por el segundo término. El doble del primer término por el segundo término. Continuamos. Más el cuadrado del segundo término, o sea, más el cuadrado de 2y elevado a 2. Y ahora procedemos a desarrollar. Aplicamos propiedad de las potencias. Cuando tengo la potencia de un producto, elevamos cada término de ese producto. Entonces tengo 3 al cuadrado, 9, x al cuadrado, x cuadrado. Menos, tengo multiplicación de términos algebraicos, 2 por 3 son 6 y 6 por 2 son 12. X por y, x, y. Bien, continuamos. 2y al cuadrado. Eso es, 2 al cuadrado es 4. Y al cuadrado es y cuadrado. Y tenemos desarrollado el ejercicio. Entonces yo puedo llegar de aquí a aquí solamente desarrollándolo de forma quizás mental. ¿Ya? En eso consiste en desarrollar el cuadrado de binomio. Esto me va a servir muchas veces para reducir términos semejantes,
para acelerar el desarrollo. Por ejemplo, ustedes tenían muchas veces un ejercicio así, en donde acá era x menos 1, aquí x menos 1, que es un cuadrado. Entonces uno les decía, ya, calculen eso, calculen el área de este cuadrado. Y ustedes decían x menos 1 por x menos 1 y multiplicaban término a término. Obviamente el desarrollo es mucho más largo de esta forma. Si ustedes se sienten cómodos lo pueden desarrollar así. Pero los productos notables vienen a acelerar ese tipo de desarrollos. Y posteriormente para poder simplificar. Ya eso es un trabajo más avanzado. Bien, pero por ahora acelera este proceso. Esta multiplicación entre dos binomios que son iguales los acelera. Recuerden que x menos 1 por x menos 1 es el mismo término. Entonces queda x menos 1 al cuadrado. Recuerden, si esto fuese x, o utilicemos otra letra, si este fuese a y esto fuese a por a es a al cuadrado. ¿Ya? Entonces viene a acelerar ese proceso. Eso es el objetivo de los productos notables. Aceleran el desarrollo, simplifican el trabajo. Eso corresponde al cuadrado de binomio. Vamos a continuación entonces. Ahora yo tengo el cubo de binomio. El cubo de binomio, bien, es como cuando ustedes, para hacer una similitud, es como cuando ustedes tenían esta multiplicación, que es la misma que se está presentando y lo voy a hacer de forma negativa. Es como si tuviesen a por a por a. Esto es a elevado a 3. X menos 1 por x menos 1 por x menos 1, x menos 1 elevado a 3. Entonces, ¿qué hacían ustedes aquí? Ustedes iban a multiplicar aquí, voy a borrarlo de abajo. Entonces, iban a multiplicar aquí y el resultado de esto iban a multiplicar aquí. Es todo un proceso. El trabajo es mucho más largo. Entonces, ¿cuál es el propósito del producto notable? Acelerar ese proceso. Veamos. Aquí están las dos formas de desarrollarlo. No sigue una norma como la anterior. ¿Ya? Entonces, tengo 4x menos 5 elevado a 3. ¿Qué tengo que hacer? El término a, tengo un término a y un término b. Bien, entonces separémoslo igual que delante. El primer término va a ser 4x y el segundo término va a ser 5. Ahora, ¿es una diferencia o es una adición? Es una diferencia. Por lo tanto, aquí está cómo lo tengo que desarrollar. Entonces comencemos. Dice que el primer término lo eleve a 3. Entonces tengo un 4x elevado a 3. Menos 3 por el primer término al cuadrado. O sea, 4x al cuadrado. Por el segundo término, b. Que es, en este caso, 5. Más 3 por el primer término, 4x, por el segundo término al cuadrado, o sea, 5 elevado a 2. Continuamos. Menos el segundo término al cubo, o sea, 5 elevado a 3. Ahora procedemos a desarrollar. 4 elevado a 3. 4 por 4 son 16. 16 por 4 son 64. Y x elevado a 3 es x elevado a 3. Continuamos entonces. Menos 3 por 5, 15. Voy a ir desarrollando paso a paso primero. Entonces tengo 3 por 5, 15. Por el 4x al cuadrado, que eso lo voy a desarrollar después. Más 3. Y aquí tengo
el único con el que lo puedo multiplicar es con el 4x, porque no está elevado a nada. Entonces es 3 por 4, 12. 12x por 5 elevado a 2. Menos 5 elevado a 3, ¿cuánto es? 5 por 5, 25. 25 por 5 son 125. Tengo entonces aquí 64x elevado a 3. Aquí tengo 4 por 4 son 16. Entonces tengo 15 por 16 x elevado a 2 más 12x por 25 menos 125. Aquí voy a desarrollar el 15 por 16 para no utilizar calculadora y practicar multiplicación. 6 por 5 son 30. 6 por 1, 6, 7, 8, 9. 1 por 5, 5. Y 1 por 1, 1. 0, 4, 2. 240. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que 4x menos 5 elevado a 3 va a ser 64x elevado a 3 menos 240x cuadrado más que, me falta aquí, 12 por 25. 2 por 5 son 10, 2 por 2 son 4 y 1 5, 1 por 5 5 y 1 por 2 son 2. 300 menos 125. Y aquí tengo el desarrollo del cubo de binomio. Y aquí teníamos el desarrollo del cuadrado de binomio. Voy a dejarlo representado aquí para ser más notorio. Y así ustedes lo pueden comprar con lo que está acá arriba. Bien. Y ahora vamos a lo último. Esto está dentro de los ejercicios, dentro de los ítems de ejercicio. Y para que no lo tengan que ustedes leer y desarrollar y entender, voy a explicárselos a grandes rasgos. Esta es una completación de cuadrado. ¿A qué se refiere con completación de cuadrado? Que ustedes de esto que está aquí llegan a esto que está acá. Hacen el proceso inverso. Bien. Y esto es importantísimo. Quienes vayan a estudiar algo relacionado con matemática va a ser muy importante. Les facilita mucho el trabajo y de hecho en lo que les queda por estudiar de aquí a cuarto medio lo van a volver a utilizar. Entonces si lo aprenden ahora va a ser muy positivo. Entonces veamos. Lo que pretendo es volver a escribir el cuadrado de binomio. Recuerden que el cuadrado de binomio tiene esta forma. A más b al cuadrado o puede ser a menos b al cuadrado. Recuerden que esta letra puede ser un 3x, un 2x, lo que sea. Pero tienen esa estructura. Y aquí ya tengo un trinomio. Entonces tengo que volver atrás. ¿Cómo se desarrolla? Primero, yo me fijo en el coeficiente del término central. El término central siempre es el número que acompaña a la x, pero la x está elevada a 1. Entonces, ese término central que está ahí es un 6. ¿Qué digo yo? Voy a dividirlo en 2 y elevarlo al cuadrado. Entonces, yo ese término de aquí, lo voy a dividir en 2 y elevarlo, voy a escribirlo de mejor forma. Ese número de ahí, ¿qué voy a hacer? Entonces, dividirlo en 2 y elevarlo al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, yo a esta expresión le voy a sumar y restar eso. Entonces, tengo x cuadrado menos 6x y ahora voy a sumar y restar esta cantidad más
6 partido en 2 al cuadrado. Y siempre voy a sumar. Recuerden que este último término, el que está al cuadrado, está sumando. Y de hecho yo estoy buscando este término que está al cuadrado para formar esto que está aquí. ¿Ya? Resto esa cantidad también. Aquí estoy haciendo como un 0. Entonces en realidad no estoy alterando mi expresión. Más 15. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Yo sé que lo que tengo aquí ya es el cuadrado de binomio desarrollado. Por lo tanto, vuelvo atrás automáticamente. ¿Cómo? X menos el resultado de acá adentro, que es 3. Y afuera, ¿qué es lo que me queda? Menos 6 medios al cuadrado más 15. Y ahora acá afuera desarrollo. Voy a borrar esto de aquí para que no me moleste. De hecho, es un video, así que ustedes van a poder ir atrás nuevamente. Entonces aquí tengo x menos 3 al cuadrado. Eso me da 3. Entonces tengo menos 3 al cuadrado más 15. Esto es 9. Y menos 9 más 15 son 6 positivos. Bien. Entonces x cuadrado menos 6x. Lo voy a escribir mejor. Cuadrado menos 6x más 15 corresponde a la expresión que yo tengo allá. Y esto se llama completar cuadrado. Ahora usted me dice, pero profe, ¿cómo sé si eso está correcto? Veamos. Comprobando aquí, x menos 3 al cuadrado. ¿Qué decía? El primer término al cuadrado. Este es el primer término y este es el segundo. Primer término al cuadrado, x elevado a 2. Después, más o menos. En este caso es menos. El doble del primer término por el segundo término. Más el segundo término al cuadrado. Y desarrollamos x cuadrado menos 6x más 9. Bien. Y ustedes me dicen, pero profe, no es lo mismo. Sí es lo mismo. Esto que tengo aquí es x cuadrado menos 6x más 6 dividido en 2 son 3 y 3 al cuadrado son 9. Y tengo lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que me falta? A esta expresión x cuadrado menos 6x más 9, yo le quitaba 9, que es el número que está aquí, le quitaba 9 y le sumaba 15. Esto es 0. Entonces tengo x cuadrado menos 6x más 15. ¿Y se dan cuenta que volvimos atrás a lo que teníamos originalmente? Entonces, el trabajo que hicimos recién se llama completación de cuadrado. Y es lo que está explicado en el libro. Y por si alguno no comprende lo que dice, está explicado de forma más rápida por aquí. Cualquier duda, como siempre se los digo, pueden escribirme al correo institucional. Y recuerden, lo que viene a ser los productos notables es simplificar el trabajo, que ya no tenga que multiplicar tanto, sino llegar a los resultados ya de forma más directa. Muchas gracias y nos estamos viendo.